clase, ¿ya? Ahí sí, vamos a comenzar a grabar la segunda parte, y lo que tiene que ver entonces con la tablita que les estaba explicando recién, tiene que ver usted con esta tabla, sabiéndose la regla de los estados de oxidación, no va a haber ningún problema y ningún inconveniente, porque yo me tengo que fijar en los cambios. ¿Cómo me fijo en los cambios? Supongamos que yo, por ejemplo, tengo un elemento X que cambia de estado de oxidación de 3 a 5. Entonces, ¿qué le pasó? Y siempre van a ir las 3. Siempre tengo que indicar si se oxida, el proceso, si se oxida o se reduce, el tipo de agente, y si cede, pierde o gana o acepta. Entonces, una sustancia que va de 3 a 5 se oxida, ¿ya? Se oxida, el agente es un agente reductor y cede o pierde electrones. Si cambia de 4 a menos 2, se reduce, es un agente oxidante y gana o acepta electrones. Y si va de 7 a 5, se reduce, es un agente oxidante y gana o acepta electrones. ¿Se entiende? Entonces, eso lo voy a saber única y exclusivamente con el cambio que se produzca. Y ese cambio que se produzca, obviamente va a ser de los estados de oxidación. Entonces, ¿duda con eso? ¿O estamos ok? Ustedes me tienen que ir diciendo. Espérenme un cachito, a ver que alguien me está preguntando algo. Si no se preocupen, si yo sé que donde está lloviendo se les complica, pero yo estoy grabando en la clase, después la voy a subir. Alguien me pregunta por qué la última no se oxida, porque se está moviendo de 7 a 5. Está bien, se mueve dentro de los positivos, pero se está moviendo en dirección hacia los negativos. Acá, se mueve desde el 7 para acá, ¿me entienden? Del 7 se está moviendo hacia acá. A eso me refiero. Yo me puedo mover, no sé, cuando yo digo que se mueve hacia los negativos, no quiere decir que cambie del 2 al menos 2 o del 1 al menos 3, no. Que la dirección en la que va es hacia los negativos. Entonces yo me puedo mover en los positivos, pero con dirección hacia los negativos. ¿Ahora sí mejor? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, ya. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, ya, veamos, por ejemplo, el cambio que hay en el agua. Vamos a hacer el agua porque el agua es mucho más fácil para no estar haciendo tanto cálculo matemático, para que eso después lo hagamos con los ejemplos que yo les voy a poner a continuación. Entonces yo le voy a decir, ya, acá nosotros tenemos que el agua pasó de agua a agua oxigenada. Entonces le voy a decir a usted, me puede indicar en una guía, en una prueba, en lo que sea, determine el proceso de todos los elementos y qué le ocurrió a cada uno de los elementos en el siguiente cambio, etc. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer? Ah, ya, lo primero que yo tengo que hacer es que, para saber si se oxida, se reduce, el agente que es, si ganó o perdió electrones, lo primero que tengo que conocer es los estados de oxidación. Entonces, yo tengo acá al hidrógeno y al oxígeno, y tengo acá al hidrógeno y al oxígeno. Entonces, como yo ya me sé los estados de oxidación por regla, ¿yo qué es lo que voy a decir? En este caso, el hidrógeno vale más 1 porque está al principio, ¿cierto? El oxígeno, en este caso, vale menos 2 porque está formando parte de un compuesto. ¿Cuánto vale el hidrógeno acá? El hidrógeno acá también vale más 1, ¿cierto? Porque está al principio, pero el oxígeno en este caso vale menos 1. ¿Por qué? Porque esta es agua oxigenada. Entonces, ¿hay algún cambio o no en los elementos? En el caso del hidrógeno no hay cambio, ¿cierto? ¿Y por qué no hay cambio? Porque se mantiene. Se mantiene porque pasó de más 1 a más 1. Entonces, en ese caso se mantuvo, no hay cambio, no hay nada. En el caso del oxígeno, el oxígeno cambió de menos 2 a menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy en la recta numérica y pongo el 0, pongo el menos 1 y pongo el menos 2, ¿yo qué me puedo dar cuenta? Que de menos 2 a menos 1 yo avancé la recta numérica, ¿cierto? Avancé hasta este lado, ¿cierto? Me estoy moviendo en dirección hacia lo positivo. O sea, ¿qué proceso le ocurrió al oxígeno? El proceso que le ocurrió al oxígeno es la oxidación,
Y automáticamente, ¿cierto? ¿Cómo se llama este agente? Este agente, el oxígeno pasa a ser un agente reductor. ¿Y qué le pasó? ¿Él ganó o perdió electrones? Él pierde electrones, ¿cierto? Y ahí nosotros le podemos poner otro sinónimo que es perder o ceder o cede, ¿cierto? Electrones. Ahora, con el hidrógeno no pasó nada. ¿Y por qué no pasó nada? Porque no hubo cambios, se mantuvo. En cambio, con el oxígeno no, pues el oxígeno cambió de -2 a -1. Entonces, ¿qué le pasó? El proceso es de oxidación, él se llama agente reductor y pierde o cede electrones. ¿Se entiende? ¿O no? Ahí ustedes iban respondiendo acá. Ya, lo importante, chiquillos, es que ustedes me digan si no me entienden, porque de verdad que yo a veces, casi siempre, siento que hablo todo el rato, pero ustedes no me dicen nada, entonces no sé si me van siguiendo o si tienen dudas. Entonces, ¿hay alguna duda con eso? Yo siempre lo entiendo. Oh. Yo también te amo. Ya, hasta Lucas se emociona aquí porque ustedes me entienden. Ya. Y por último, y con esto vamos a terminar el día de hoy, y yo les voy a dejar una actividad. No, vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver lo último, y la próxima, para que no tengan tarea el fin de semana, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a, igual como es el feriado, qué sé yo, vamos a hacer, voy a explicar lo último, voy a subir la clase, y el próximo miércoles vamos a hacer la actividad que va a ir con nota al libro, pero la vamos a hacer durante el periodo de clase. ¿Les parece que sea así mejor? Y así obviamente no tengan tarea, porque si les dejo una actividad ahora, va a tener que hacer la tarea en la casa y el fin de semana es feriado y todos nos queremos relajar, ¿cierto? Ya, entonces lo vamos a hacer así, ya. Entonces yo les voy a terminar de explicar y el próximo miércoles que nos toca nuestra clase, igual que todas las actividades, usted para hacer la actividad se tiene que conectar al Zoom y así nos vamos ayudando, yo explico, si usted quiere trabajar solo se puede salir, como lo hemos hecho siempre. Pero ocupemos el tiempo de la clase, así no... Estamos ya un poco agotados, ¿cierto? Ya, agotados. Y vamos a ver lo último. Lo último que tiene que ver con, entre comillas, ya tenemos ya sabemos dos cosas. La primera, ¿cierto?, es reconocer los estados de oxidaciones de un elemento. Lo segundo es reconocer cuando se oxida o cuando se reduce. Y ahora vamos a reconocer lo tercero, que es que tenemos que hacer esto en una reacción. ¿Ya? Entonces vamos a decir, ¿cómo vamos a hacer esta reacción? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dice, reducción u oxidación. Tenemos que ver, dice, ¿qué ocurre en esta reacción? Entonces, yo aquí tengo una reacción y yo visualmente, ¿cierto? Yo no puedo decirle, como por ejemplo en el caso de los ácidos y de las bases, no le puedo decir, este es un ácido, esto es una base. ¿Se acuerdan que con los ácidos y bases es mucho más fácil? Con esto no, porque para saber si se oxida o se reduce, yo aquí, con suerte, lo único que puedo saber es que estos van a valer 0, porque son elementos solitos, ¿cierto? Pero eso no más podría ser. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer este tipo de reacciones? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dice, lo primero que tenemos que hacer es determinar los estados de oxidación. ¿Usted sabe hacer eso? Sí, lo recordamos recién. Después tiene que ver los cambios. ¿Sabe ver los cambios? Lo hicimos recién. Y realizar semireacciones. ¿Sabemos hacer eso? No, porque la profesora lo va a explicar ahora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar los estados de oxidación. ¿Cómo sacamos los estados de oxidación? El fierro tiene un estado de oxidación, ¿cierto? Que es 0, que es uno solito. No, olvídense esa explicación que di, pésima. El fierro tiene estado de oxidación porque es un elemento neutro y los elementos neutros tienen estado de oxidación 0. Ahí está. El oxígeno está solito, por ende su estado de oxidación va a ser 0. Ambos son 0 porque son elementos que son neutros. En este caso, por regla, yo conozco, ¿cierto?, el estado de oxidación del oxígeno, que vale -2. Y el fierro, como no lo conozco, va a valer X, ¿ya? Porque por regla no lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejo las X, ¿ya? En este caso, ¿cómo me va a quedar?
Como el fierro es X, tengo 2 fierros, me va a quedar 2X más menos 2, que es el oxígeno, por 3, que son 3 oxígenos que los que tengo, es igual a 0. De aquí para abajo, esto es matemática pura, nada de química, profesora, que me va mal en la química, no sé despejar la X, eso es matemática. 2X más menos 2 por 3 menos 6, y eso es igual a 0. La X en un lado y los números en otro. 2X acá igual a 6. ¿Por qué 6 positivo? Porque este estaba negativo, al otro lado pasó positivo. El 2 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. 6 dividido en 2, ¿cuánto es? Es 3. Entonces ya tengo el estado de oxidación de todos mis elementos. ¿Ya? Primero saqué los estados de oxidación de cada uno. Ya los tengo. Fierro, 0, oxígeno, 0, fierro, más 3, oxígeno, menos 2. ¿Ya? Ya hice lo que me decía ahí, determinar los estados de oxidación. Ahora tengo que ver el cambio. ¿Cuál es el cambio? Primero, el cambio, tengo dos elementos que están en juego. Puede que en una reacción yo tenga varios elementos y no todos cambien. Lo que sí, siempre tiene que haber uno que se oxida y uno que se reduzca. Siempre tiene que haber eso, por eso que se llaman reacciones redox. Uno se oxida y el otro se reduce. Entonces, el fierro pasó de 0 a más 3, de 0 a más 3. Y el oxígeno pasó de 0 a menos 2. Entonces, ¿qué les pasó a ellos? De 0 a 3 me estoy moviendo hacia los positivos, por ende, el proceso es de oxidación y es un agente reductor. Ahora, ¿cuántos electrones él pierde? 3. Y usted dirá, ¿cómo saca, profesora, que hay 3? De 0 a 3, ¿cuántos electrones hay en juego? Hay 3 electrones en juego, ¿ya? El oxígeno pasó de 0 a menos 2, quiere decir que ahora me muevo hacia los negativos. Por ende, ¿qué le pasó? El proceso es de reducción. Y el agente es oxidante. Ahora, ¿qué le pasó a él? Él ganó electrones. ¿Cuántos ganó? 2. ¿Por qué 2? Porque de 0 a menos 2 hay 2 electrones, ¿ya? Eso nosotros lo acabamos de ver. Ahora nosotros tenemos que hacer la reacción redox. ¿Cómo vamos a hacer las reacciones redox? Haciendo las semireacciones. Entonces, quiero que es una semireacción, es una reacción pequeñita, ya que va a ser hecha de la siguiente manera. Semireacciones, dice, las semireacciones de oxidación, los electrones van a la derecha, siempre van a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Después de la flecha. En cambio, en la reducción, los electrones van a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Antes de la flecha. Entonces, ¿cómo me va a quedar acá? La semireacción de oxidación, ya que en este caso ocupo el fierro porque él es el que se oxidó, yo anoto fierro 0, flechita, fierro más 3, como el cambio que hubo. Y el elemento, perdón, el elemento lo anoto solo, no lo anoto como compuesto. ¿Y cuántos electrones habían en juego acá? Habían 3 electrones en juego. Ahora, ¿dónde pongo esos electrones? Después de la flecha. ¿Por qué lo pongo después de la flecha? Porque él se oxidó. ¿Se entiende? En la reducción no. En la reducción yo coloco, ¿cierto? Lo que se cambió, que fue de 0 a menos 2, 0 a menos 2, pero los electrones se colocan antes de la flecha. ¿Por qué antes de la flecha? Porque él se redujo. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? ¿Sí? No me estén mintiendo, por favor. Yo me emociono cuando ustedes me dicen que se entiende todo. Sí, yo me emociono. Yo digo, oh, me entienden todo y después yo me paso rollo. Ya. Entonces, ya tenemos las dos semireacciones. Entonces, esto es más, yo encuentro que es mucho más fácil que, para hacer las reacciones, como un poquito más fácil que la base y el ácido. Porque la oxidación, el que se oxida, siempre esos electrones van a ir después de la flecha y los que se reducen siempre van a ir antes de la flecha. Entonces, por ejemplo, si yo en una prueba a ustedes le coloco esto. Sí, y los estados de oxidación se colocan como elevados. Entonces, yo si a usted en una prueba le coloco esto y le digo, no, espérense un cachito. Y aquí yo les voy a pedir que ustedes, si quieren, pueden abrir su micrófono para darme la respuesta, porque
Entre que comparto pantalla y los puedo leer, se me hace un poquito difícil. Ya, yo les voy a preguntar lo siguiente. ¿Esa semireacción que está ahí, estará correcta o incorrecta de acuerdo a lo que yo expliqué recién? ¿Qué me dicen ustedes? Si quieren pueden abrir su micrófono para poder responderme. ¿Eso que está ahí, estará correcto o incorrecto? No, pues yo le estoy preguntando, alguien me dice correcta y con signo de interrogación. Que alguien se la juegue, ¿eso estará correcto o incorrecto? Pero si todos entendieron, ¿se dan cuenta? Incorrecto me dicen aquí. Gaspar, ¿tú me podrías decir por qué es incorrecto? Gaspar. Aquí Gaspar me dice que es incorrecto, Tomás Barra igual me decía que era incorrecto y Gaspar me dice por qué se reduce. Claro que es incorrecto, porque ¿qué es lo que aprendimos recién? Primero es incorrecto, no por la reacción en sí, sino que por la ubicación del electrón, ¿cierto? La cantidad está bien, de 1 a 0 hay un electrón, pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué le pasó a la plata? La plata cambió de 1 a 0, es decir, ¿hacia dónde se movió? Hacia los negativos. De 1 a 0 hacia lo negativo. Por ende, este electrón, ¿dónde debería haber ido? Debería haber ido en este lado. Ahora, ¿por qué va en ese lado? Porque dijimos que cuando se reduce el elemento, los electrones siempre van a ir antes de la flecha. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí usted tiene una pregunta de... Pero ya para otra historia, porque ya estamos cerrando el semestre, vamos a una actividad con nota directa. ¿Ya? Muchas gracias, Gaspar, y el Tomás que también respondieron. Ya, tenemos las semireacciones. ¿Terminamos? Todavía no terminamos el ejercicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en estas semireacciones... Ah, no, aquí vamos a connotar solo ya. No. Pensé que iba a explicar lo de las reacciones, no. El trabajo va a ser solo hasta la semireacción. Entonces, si yo les digo aquí que veamos otro ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer? Primero vamos a hacer, después más adelante vamos a ir viendo lo de las reacciones. Hasta ahora vamos a ver solo la semireacción. Lo primero que tenemos que Profe, ¿cómo hacer... trabajo? No, Benjamín, broma. El otro miércoles conéctese a las 3. Ya, hoy día no. Hoy día ya estamos terminando la clase de revisar. Vamos a ver otro ejemplo. Sacar los estados de oxidación, ver los cambios y anotar la semireacción. Sacamos los estados de oxidación. Regla, sé que cuando el potasio está con otros elementos formando un compuesto, su estado de oxidación vale más 1. El oxígeno vale menos 2, el Cl, que es el cloro, vale X. El potasio, lo conozco, vale más 1 cuando está formando parte de un compuesto, el cloro X. Y el oxígeno que está solito vale 0. Despejo matemáticamente todo eso, ¿y qué es lo que voy a tener? El potasio vale más 1, el potasio aquí también vale más 1, el cloro vale 5, el cloro vale menos 1, el oxígeno vale menos 2 y aquí el oxígeno vale 0. Si ustedes se dan cuenta, tengo 3 elementos en donde uno se mantuvo. Aquí el potasio valía más 1, el cloro más 5 y el oxígeno menos 2. Acá el potasio vale más 1, el cloro menos 1 y el oxígeno vale 0. La flecha es como para comparar lo que tengo antes y lo que tengo después. Entonces, ¿qué pasó con el potasio? El potasio pasó de más 1 a más 1, es decir, se mantiene. El cloro pasó de 5 a menos 1. ¿Qué es lo que le pasó? De 5 a 1 se movió hacia los negativos, por ende se redujo, proceso de reducción. ¿Qué agente oxidante? ¿Y cuántos electrones en juego hay? Hay 6 electrones. El oxígeno pasó de menos 2 a 0, es decir, se movió hacia los positivos. ¿Qué le pasó? Oxidación. ¿Y qué tipo de agente es? Es un agente reductor. ¿Y perdió cuántos electrones? 2 electrones. Cuando se produce un cambio de un positivo a un negativo, hay alguna gente que se confunde, hágalo de la siguiente manera. Yo así lo aprendí en el colegio. Yo tenía una profesora muy buena de química, pero a mí me costaba en este caso, entonces yo, ¿qué es lo que hacía?
Yo que lo que hacía como una recta. Entonces yo aquí tengo el cambio de dónde era, se me olvidó. Era de 5 a 1. Tengo 5, 4, 3, 2, 1, 0 y menos 1, ¿cierto? Entonces usted dice, acá hay un electrón, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 electrones en juego. ¿Ya? Así lo puede hacer usted. Ya. Entonces, como les decía, acá hay 2 electrones en juego y acá hay 6. ¿Cómo me van a quedar las semireacciones? Hasta el momento nosotros estamos viendo solo semireacciones. Después vamos a ver reacciones en sí, ¿ya? Que no es difícil, que la reacción redox después es hacer que los electrones se igualen. Pero hasta ahora vamos a llegar solo hasta acá. Entonces, la semireacción de oxidación, consideramos al que está oxidado, que en este caso es el oxígeno. Él pasó de menos 2 a 0. ¿Cuántos electrones en juego hay? 2. ¿Dónde lo colocamos? Después de la flecha. ¿Por qué después de la flecha? Porque se oxidó. A diferencia del cloro, que el cloro pasó de 5 a menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que se redujo. ¿Dónde vamos a colocar los electrones en juego? Antes de la flecha. Y eso es todo. ¿Y el potasio, profesora, dónde lo colocamos? No, el potasio queda ahí porque él se mantuvo, no hubo cambio. ¿Se entiende? Y no sé si tengo otro ejemplo más. Y rápidamente tengo este ejemplo, que aquí no hay que calcular nada. Último ejemplo. Ahí está el ejemplo, ¿cierto? La reacción. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sacar los estados de oxidación, ver el cambio y anotar la semireacción. Anoto el estado de oxidación. Más 1, 0, más 2, 0. Más 1 porque elemento con carga, 0 porque el elemento solito, más 2 porque el elemento con carga y 0 porque es un elemento solito. La plata pasó desde 1 a 0 y el cobre pasó de 0 a más 2. ¿Qué es lo que pasó? De 0 a 1 reducción, agente oxidante, gana un electrón, cobre de 0 a 2, oxidación, ¿cierto? Perdió 2 electrones y la semireacción. El cobre fue el que se oxidó, por ende el cobre va a quedar de 0 a más 2 y los 2 electrones después de la flecha. Y la red de reducción, la plata pasó de 1 a 0, por ende el electrón que está en juego va a quedar antes de la flecha. Ahora sí, ¿hay alguien que tenga alguna duda? Claro, por aquí dice que cuando sí. Cuando si uno está atento a la dirección en la que se mueven, va a tener como, entre comillas, todo como clarito, por decirlo así. En el sentido de que, no sé, por ejemplo, si se está moviendo hacia los, con dirección, no sé, pues de 3 a 5, de 5 a 3, de menos 2 a menos 1, ahí usted lo va a tener todo claro. Este elevado a 0 en la parte final. Sí, a todos los elementos dice es necesario que el compuesto esté elevado a 0 en la parte final. O sea, cuando yo coloco los estados de oxidación en 0, sí, se colocan. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, yo coloco el oxígeno que pasó de menos 2, pasó a oxígeno 0. O que el sodio pasó de sodio a más 1. Todos los estados de oxidación quedan elevados. ¿Sí? Ya. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O no? ¿Aló? ¿Ninguna duda? Ya. Entonces, hoy día esta clase estuvo como súper intensa porque igual hubo harta información. Yo la voy a subir a la plataforma, entonces vamos a quedar en eso. Vamos a quedar en que, ¿cómo se llama? El próximo miércoles nos vamos a juntar a esta hora y vamos a hacer un trabajo que va a ir con nota directa al libro, ¿cierto? Que vamos a desarrollar en clases de la materia que nosotros vimos. Entonces su trabajo va a ser, entre comillas, como revisar nuevamente. ¿Por qué no les dejo la tarea? Porque también está el feriado de por medio, sé que también ya hay un poco de cansancio, nos queda poquito, entonces ocupamos mejor el tiempo de la clase de la otra semana para poder trabajar. ¿Estaríamos con eso? No sé si alguien tiene alguna duda.
o algo que comentar, acotar, porque si no es así, estaríamos terminando ya nuestra clase. Ya, cuídense mucho, pórtense bien y nos estamos viendo entonces la otra semana. Mañana nos vemos con el grupo B. Así Chao, que profe. nos vemos. Besitos para todos y que estén súper bien. Chao, profe. Chao, chao, cuídense. Chao, chao.